primero de todo quiero agradecer a la organización. Para mí es un auténtico placer estar aquí y bueno, y compartir mesa con mi querido amigo Jorge Mojarro y con todos ustedes y hablar de las cosas que nos apasionan, que es la historia eclesiástica y las Filipinas en este caso, ¿no? Bueno, yo voy a hablar básicamente no voy a hablar de predicadores, de dominicos, pero sí que voy a hablar de un peculiar arzobispo, que fue el primer arzobispo criollo de Manila, Miguel de Poblete, y sobre todo su relación conflictiva que tuvo con la orden agustina. Entonces esto forma parte de este libro que veis aquí. En realidad lo que voy a hacer es explicar un capítulo de un libro que está en curso y que se titula Lords of Contention, Patronage, Mobility and Social Networks in the Archbishopric of Manila, siglos XVI-XVII, porque básicamente lo que a mí me movió para estudiar al arzobispo Poblete es que mientras que la historia de Filipinas o la historia eclesiástica de Filipinas se ha centrado siempre en esto que se ha dado en llamar la frailocracia, a mí me interesaba precisamente estudiar al clero diocesano. Es decir, nadie, bueno, de hecho, hasta que yo empecé a estudiar, creo que no había casi ningún artículo que tratara sobre el cabildo eclesiástico. No había, por ejemplo, puesto los trabajos de Óscar Macín, de Leticia Pérez Puente, habían trabajos muchos para México, también para otras regiones, Perú menos, Nueva Granada también, pero absolutamente nada sobre Filipinas. Entonces eso me llamó la atención, sobre todo, primeramente porque yo quería estudiar o saber por qué el clero secular tenía tan poca presencia, no solo historiográfica, sino incluso, digamos, en las fuentes, ¿no? Es decir, ¿por qué había tan poco interés, ¿no?, por escribir? Entonces, claro, lo que yo traté de hacer es un poco reconstruir la historia a partir de, bueno, de hecho, el libro trata sobre estas dos partes. La primera, de Cathedral Chapters under Archbishops, porque en realidad hasta la llegada de Miguel de Poblete, la historia tiene más que ver con la historia del cabildo y de sus arzobispos, es decir, del predominio del cabildo como poder local. Creo que eso es algo muy interesante, es decir, realmente los arzobispos van y vienen, pero el cabildo se queda. Entonces, no tiene nada, es decir, cuando uno estudia esto del cabildo siempre dice, esto es como el Senado, ¿no?, el Senado del arzobispo. En realidad es un organismo que tiene que apoyar, que ayudar al arzobispo en sus tareas gubernamentales. Bueno, parece una broma de mal gusto, porque en realidad es todo lo contrario. Es decir, lo que yo me di cuenta cuando empecé a estudiar digamos, las peleas, ¿no?, los conflictos, fue precisamente que no había ningún tipo de sintonía entre unos y otros, y que en realidad de lo que se trataba era de una guerra a tumba abierta entre los cabildos y sus arzobispos, hasta que llegó Miguel de Poblete. Entonces, Miguel de Poblete realmente es el primer arzobispo que empieza a consolidar el poder diocesano a partir de una serie de políticas que no fueron propiamente unas políticas que salieron de él, sino que las trajo de México. Poblete es poblano, nació en Puebla y allí pasó toda una familia ilustre de mexicanos por las cuales, digamos, él pasó en una serie de cargos que tuvieron mucho que ver con, digamos, todos los, digamos, todos estos cargos que hubo, el cursus honorum del cabildo, pasó de canónigo a maestrescuela, se encargó también de la obra de la fábrica de la catedral y, sobre todo y más importante, fue uno de los colaboradores más estrechos de Palafox. Y claro, lo que hizo Palafox en 1644, que fue nada más y nada menos que una visita y un intento de secularizar las parroquias en Puebla, fue precisamente lo que intentó hacer Poblete tan pronto llegó a Filipinas. Y claro, ahí es donde tenemos el principal problema, porque en Filipinas no había un clero secular. De hecho, el clero secular, ¿de dónde sale? Sale principalmente de los españoles. ¿Y cuántos españoles estábamos hablando antes que había en Filipinas? Bueno, de hecho hay una carta de Sabiniano Manrique de Lara, el gobernador, que desde su exilio, cuando ya se retiró a Málaga, él hablaba de que, y hablo de memoria, de que en Manila habían 52 vecinos. 52. Es decir, en realidad
no habían prácticamente españoles. Claro, si no habían españoles, pues no podía haber un clero secular porque no había españoles o criollos que se pudieran ordenar. Entonces, esto es lo que de alguna manera explica la carencia del poder de estos clérigos, que eran así como se les llamaba, a diferencia de las órdenes religiosas de los frailes, que sí que tenían pues un auténtico monopolio en el poder eclesiástico. Bueno, todos conocemos un poco la historia del galeón, de cómo llegaron hasta Manila, ¿no?, en este auténtico acorazado que fue el Francisco Javier, 900 toneladas, 600 personas a bordo y entre ellos pues unos cuantos, 60, si mal no recuerdo, jesuitas y unos 10, 18 agustinos recoletos. Importante también lo que tiene que ver con esta, digamos, política en la que de alguna manera empezó a destacarse Poblete. Es decir, como decía antes, al igual que Poblete cuando llegó al igual que Palafox cuando estuvo en México, lo que hizo Poblete fue tratar de efectuar una primera visita pastoral, ¿no? Lo que hablábamos antes de la importancia de las visitas pastorales, ¿no? Desde el año 54, cuando pone sus pies en Manila, lo que intentó fue tratar de establecer un primer intento fracasó completamente. Las órdenes religiosas, los frailes, jesuitas incluidos, trataron de oponerse a esta, digamos, visita pastoral, amenazando con el abandono de las parroquias. Esto fue un tipo de amenaza continua que vemos hasta finales del siglo prácticamente XVII, en el sentido de que cuando los obispos trataban de intentar visitar las parroquias, pues los frailes y los jesuitas amenazaban con irse, ¿no? Y decían, bueno, pues nos vamos, ¿no? Entonces, claro, como no había clero secular, pues esto era poco menos que un chantaje, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera, Poblete tuvo que retroceder, pero lo intentó varias veces, ¿no? Es decir, vemos que Poblete es uno de los primeros que trató de hacer este tipo de visitas pastorales, que tenían, como todos sabemos, pues un intento fiscalizador sobre si si las órdenes hacían o no hacían bien su trabajo. Y claro, esto fue un problema, ¿no? Fue un problema porque en principio se ponía en cuestión la autonomía de las parroquias y de los privilegios, que esto venía de la famosa omnímoda de 1522, ¿no?, la cual las órdenes religiosas, los frailes, exigían esos privilegios, ¿no?, que tenían de no ser visitados por los obispos. Pero claro, desde Trento eso ya había cambiado y de hecho lo que estaba diciendo Poblete, a diferencia, insisto, de lo que estaba pasando en Nueva España, es que en realidad no solo las visitas pastorales estaban teniendo lugar, sino que además, como criollo, exigía que también hubiera una mayor representación de la Iglesia local, de estos, lo que se llamaban los hijos de la tierra, ¿no? El famoso libro de España, Los fillos de la terra, pues esta importancia de que los beneméritos, los hijos de los conquistadores, tuvieran un papel mayor, esto claramente se ve en Poblete. Poblete, el primer objetivo que tiene, aparte de las visitas pastorales, es tratar de potenciar el papel de los beneméritos de Indias en Filipinas. Y para ello lo que hace es básicamente nombrar a fiscales. Muy interesante porque los fiscales existen en el arzobispado de Manila, existe toda una lista de fiscales que fueron nombrados por Poblete justo antes de marchar, de morir. Y luego también el papel importante en el cabildo, es decir, las luchas, digamos, que había por intentar limitar, que las 5 dignidades, ¿no?, de deán, maestrescuela, digamos, el tesorero, etcétera, pues fueran efectivamente beneméritos o criollos. Pero lo más interesante fue la oposición que hubo en algunas de estas órdenes religiosas. Tengo que decir, antes de continuar, que la relación que tuvo Poblete con Sabiniano, con este gobernador, fue excelente. Es decir, de hecho, hay toda en el gobernador deseado, que antes citaba Jorge, pues ya se ve un poco esta buena sintonía, que a diferencia de lo que había sucedido con otros prelados, como por ejemplo Hernando Guerrero, que fue desterrado por Sebastián Hurtado de Corcuera a la isla de Maribeles, pues cuando llegó Poblete lo que trató fue precisamente de sintonizar o de tratar de tener una buena sintonía entre aquello que Gaspar de Villarroel llamaba los 2 cuchillos, ¿no?, el pontificio y el regio. Entonces, él trató siempre de mantener una buena sintonía. Y lo consiguió. El problema fue precisamente cuando
Cuando Savignano se fue, además después de pedir o de insistir que quería irse, y fue de los pocos que regresaron a España y entró luego como canónigo en Málaga. El problema fue cuando llegó Diego Salcedo. Diego Salcedo, que fue un gobernador absolutamente corrupto, además era un gobernador que tenía pues toda una cohorte de holandeses en Manila. De hecho, acaba de salir un artículo, bueno, va a salir un artículo en la revista Illas Imperis, que publicamos en la Pompeu, de Herrera Revidiego, donde claramente demuestra que Diego Salcedo era un agente holandés, ¿no?, que compró el cargo y que consiguió establecerse en Manila, potenciando el negocio y los tratos y contratos con los holandeses de Batavia. Esto está demostrado. Pero lo más interesante fue que, a pesar de la mala sintonía que Poblete tuvo con este gobernador, fue la mala sintonía que Poblete tuvo con las órdenes religiosas, excepto con los jesuitas, a los que realmente tuvo, ¿no?, a diferencia de Poblete, de Palafox, no les tenía muy buena, digamos, no les tenía ningún aprecio. Poblete sí, Poblete de hecho fue uno de los que potenció las misiones de Marianas. Y además, digamos, el tema de por qué Poblete tuvo tan mala relación con los agustinos tiene que ver no solo con el caso del que voy a hablar aquí, del que tenéis el artículo, si no me da tiempo, con este peculiar fraile que se llamaba Alonso Quijano, sino también por lo que Poblete estaba intentando hacer precisamente en Manila. Es decir, cuando llegó Poblete, como decía antes, trató desesperadamente de hacer visitas pastorales, precisamente para imponer su poder, el poder diocesano. Y lo hizo en lugares tan importantes como, por ejemplo, la provincia de Tondo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa en Tondo? Bueno, en Tondo están los agustinos, pero además Tondo es uno de los lugares más importantes en el corte de maderas para la construcción de galeones. Claro, ya desde la época de Salazar, habíamos visto, Salazar había sido el obispo que se opuso a la esclavización de los indios. De hecho, una de las grandes, digamos, polémicas que se mantuvieron en esa época fue si era lícito esclavizar a los nativos una vez estaban cristianizados. Quienes se encargaban del corte de maderas y digamos, del aprovechamiento de la mano de obra, lo que los ingleses llamarían el cheap labor force, eran precisamente los agustinos. Entonces, cuando Poblete llega a Tondo, lo hace, y estoy hablando de los años 64, 65, cuando es la tercera visita, el tercer intento de visita pastoral, los agustinos montan en cólera, porque lo que estaba precisamente haciendo Poblete era tratar de impedir que se llevara a cabo pues una de las tareas que los agustinos estaban más orgullosos, que era precisamente el control de esa mano de obra, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba escribiendo esto es por qué Poblete reactiva el proceso contra Alonso Quijano, que lo abrió justamente cuando llegó en el año 54-55, ya Diego Fajardo, el anterior gobernador, ya le había dicho que este Alonso Quijano, voy a explicarlo luego, pero como soy bastante malo con esto de seguir un orden, este señor era un señor que, además de mujeriego, tenía tratos y contratos con el galeón. De hecho, fue acusado por varias personalidades. Era de sobras conocido, ¿no?, el problema que Alonso Quijano tenía con las mujeres, y en particular con una en concreto, ¿no?, con la cual pues fue sorprendido. Entonces a este señor se le descubre. Entonces él, para escaparse, cruza nado el Pasig. Yo nunca había estado en Manila y no sabía cómo era el Pasig. Cuando vi ese río, que yo me pensaba que era como el Besós, no, era un río muy grande. Entonces pensé, bueno, este tal Quijano está in good shape, porque para cruzar este río se escapó. Y para resumir y no hacerlo largo, Quijano, además de ser acusado de ser un mujeriego, pues era conocido de colaborar con el gobernador Salcedo en todo este tipo de negocios, que además eran conocidos por todo el mundo. Porque de hecho, cuando Poblete lo acusa a partir de los años 56, 57, empieza a mandar cartas, memoriales, llama a sus protectores, algunos de ellos criollos, porque Quijano estaba de alguna manera o formaba parte de una serie de personas que defendían el predominio de los criollos, de los españoles por encima de los criollos. Fue precisamente el provinciano Ordaz quien lo protegió y, por tanto, quien amparaba todos sus negocios, ¿no?,
Porque además, claro, una de las cosas que a uno le llama la atención es precisamente el hecho de que, bueno, ¿qué hay de nuevo, ¿no? en decir, pues, que un fraile pues esté amancebado con mujeres, o que en realidad esto era bastante común. Precisamente por eso se evitaban hacer las visitas pastorales, ¿no? Para evitar que todo esto pues saliera a la luz. El tema no era este, el tema era por qué Poblete retoma esta acusación en el año a partir de los años 64-65, ¿no? Que es justamente cuando está haciendo estas visitas pastorales. Entonces ahí es donde está el tema de la oportunidad de Poblete, de cuando Poblete empieza a enviar cartas, de cuando Poblete empieza a escribir memoriales a Felipe IV y luego a la reina gobernadora, precisamente para acusar a Quijano de todo este tipo de cosas que de alguna manera revelaban, y en este sentido pues yo creo que lo más importante aquí es plantear también esta aproximación no solo desde la perspectiva de por qué podemos analizar estas cuestiones que son varias, ¿no? La corrupción eclesiástica, digamos las reclamaciones de estos criollos o de estos naturales, no solo criollos, también mestizos e indígenas, que trataron de utilizar la Iglesia como una especie de plataforma para poder ascender, ¿no? Y hay casos también interesantes, ¿no? Es decir, también Herrera Reviriego acaba de publicar un artículo muy interesante en la Revista de Indias, donde muestra que hay un escribano de número que llegó y que era Pampango, que nadie lo sabía y que llegó a ser de los pocos escribanos de número en Manila. Quiero decir que todas estas cuestiones son interesantes para explicar un poco desde una, yo diría, microhistoria eclesiástica, toda esta conflictividad en la que podemos analizar este mundo pequeño de Manila, y que de alguna manera Quijano pues fue uno de los protagonistas, pero también de por qué, como decía antes, lo que hace interesante este caso es porque Poblete, digamos que retoma este caso casi diría pues 8 o 10 años después, ¿no? Y mi argumento es porque precisamente Poblete se enfrentó a los agustinos, porque los agustinos fueron o estaban dentro de las órdenes que más trabajo le estaban dando precisamente para poder imponer su autoridad diocesana en Manila. No así los jesuitas, porque los jesuitas, de hecho, cuando él está, digamos, escribiendo estos memoriales a los procuradores, ¿no? Y de hecho la importancia de los procuradores aquí es fundamental, porque los arzobispos nunca viajan, pero sus procuradores sí. Y entonces los procuradores que se envían a Roma y a Madrid son los que de alguna manera llevan estos memoriales a la corte, y los que de alguna manera también como cartas vivas explican de viva voz los problemas que tenían sus clientes, en este caso los arzobispos. Evidentemente los casos yo pensaba, los casos como los de Quijano no se escribían, se escribieron. Sí, se escribieron. Yo he encontrado muchas fuentes que hablan de todas estas corrupciones, ¿no? De todas estas implicaciones que tuvieron los agustinos. Yo creo que también sería interesante plantear un poco, y yo estoy esperando, ¿no? que alguien se anime a hacer un estudio de la corrupción de la orden agustina en Filipinas, que realmente es impresionante, ¿no? Porque uno, cuando empieza a mirar desde el caso de Vicente de Sepúlveda, que fue asesinado en su propia celda en 1617, después de que asesinaran a su predecesor, ¿no? Estrangulado, claro, y es decir, estamos hablando de una serie de sucesos bastante rocambolescos, pero reales, ¿no? Hay que entender que esto pasa, como decía antes, en las periferias del imperio, y claro, en estos lugares estas cosas no eran tan extrañas, ¿no? Entonces, claro, como decía antes, la importancia yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Es decir, aquí un poco pues hago algunas pequeñas síntesis, ¿no? Lo que decía antes de el señor Quijano, ¿no? Alonso Quijano tiene el mismo nombre que el famoso Quijano del Quijote, ¿no? Fue sorprendido pues bañándose en el Pasig con una mujer que era esta tal María del Castillo. Entonces, al verse sorprendido, se escapó cruzando a nado, y cuando llega a la otra orilla, pues lo que sucede, que es digamos, un suceso digno de
la comedia calderoniana, ¿no? Pues el religioso fuerza a otra mujer en el pueblo precisamente de Tondo, al tratar de escapar, esta mujer se mató y entonces esto, pues claro, provoca una denuncia, que es la de el alférez Juan del Castillo, su honor ha sido, digamos, está deshonrado, y a partir de ahí es cuando empieza todo digamos, la denuncia. Pero claro, esto, que podría ser, digamos, un episodio, como decía antes, lo más interesante es cuando todo esto se reabre, ¿no? Porque claro, esto se reabre, y se reabre por una razón. Mi argumento es porque Poblete quiere que se reabra, porque en realidad no se trata, bueno, uno más, ¿no? Uno de estos episodios de faldas de los frailes, sino que se trata de un problema mucho mayor, que es la implicación de algunas órdenes religiosas en lo que sería el reforzamiento de la autoridad episcopal como mandaba Trento. Y precisamente lo que está haciendo Poblete es luchar contra aquellas órdenes que se estaban oponiendo a este proyecto. No así los jesuitas, como decía antes, que le estaba encantado de mandarlos a Marianas, de mandarlos a Mindanao, porque allí no molestaban. De hecho, así era como se proyectaba este universalismo cristiano que de alguna manera se defendía. Pero claro, el problema era precisamente cómo doblegar a las órdenes religiosas. Hay que tener en cuenta que los agustinos en Filipinas era la orden que tenía el mayor número de conventos en Filipinas, ¿no? Cuando hablamos de los agustinos, hablamos precisamente de la orden más importante en cuanto a conventos. Y esto es importante además porque, claro, de hecho, a diferencia de los predicadores, ¿no? De la orden que tú estabas hablando antes, claro, es que el problema es que los agustinos pues no tenían esa obsesión que tenían los dominicos con irse a Japón, ¿no? Estaba pensando en el caso de Diego Collado, ¿no? Que también es otro, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Diego Collado era un agente de propaganda FIDE, ¿no? Y entonces cuando este señor regresa a Filipinas y quiere dividir la provincia de Nuestra Señora del Rosario en dos, como él, de provincial, para mandar a todos esos dominicos a Japón. Que eso es un tema muy interesante, ¿no? Pero claro, este problema no lo tienen los agustinos. Y de hecho, Poblete no se enfrenta con este problema tampoco. Porque los agustinos no se quieren ir a ninguna parte. Básicamente porque controlan completamente las Islas Filipinas. Entonces yo creo que este es un tema interesante y un poco pues para también ir concluyendo. Yo creo que, porque me interesaría un poco también debatir esto, es decir, es una orden que además ya tiene una tradición lucrativa. De hecho, la historia de muchas veces de que se acusa a los jesuitas de tener grandes, de hecho es cierto, ¿no? La orden jesuita en Filipinas es la orden number one de esclavos en Filipinas, ¿no? Esto lo está estudiando ahora Jan Noel Sánchez y por lo visto la cifra es espectacular. Pero también era importante entender que para los arzobispos el hecho de que los religiosos como los agustinos tuvieran tanto poder era realmente un problema en este momento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claro, lo que a mí me llamó la atención era pues un poco la pregunta de primeramente, pues ¿por qué esta cuestión es importante? Bueno, pues en un primer momento, pues también por las luchas que hay dentro de la orden entre castellanos y criollos, el tema este de la famosa alternativa que también se ha estudiado, es decir, cómo algún sector pequeño de los criollos, de los beneméritos, podríamos decir, de los nacidos en los no peninsulares, empiezan a reclamar un mayor, digamos, poder dentro de la orden, y como esto, pues, es intervenido por algunos como Agustín Ordaz, que fue el protector de Quijano, que trataron de hacer lo contrario, de imponer la hegemonía peninsular. Entonces, claro, lo que os comentaba aquí es esta, digamos, visión que tenía absolutamente, yo creo, condicionada por las circunstancias. Poblete, es decir, del mismo modo que podríamos decir que Sebastián Hurtado de Corcuera pues amaba a los jesuitas, de hecho cuando invade Mindanao le pone a su barco el nombre de Francisco Javier, ¿no? Para que nos hagamos una idea, pues Poblete no sintonizaba en absoluto con los agustinos, y de hecho pues la reapertura, el proceso contra Quijano tiene mucho que ver precisamente con el problema de tratar de revelar todas estas, digamos, todos estos conflictos que tenía con la orden. Entonces, claro,
un poco para concluir, que es la pregunta que a mí me interesa, ¿no? Yo parto un poco desde esta perspectiva microhistórica italiana, que no se trata de estudiar lo pequeño, sino de hacer una mirada diferente con un enfoque diferente, que trata un poco de explicar pues, o de tratar de responder a la pregunta de por qué nos tendría que interesar pues, todas estas prácticas corruptas de un caso concreto del padre Quijano, de por sí nada excepcionales, y que además estaban situadas en las antípodas del pensamiento de un arzobispo como Poblete. Yo creo que fundamentalmente, como explico aquí, no es por lo que dichas prácticas revelan, nada nuevo bajo el sol, ¿no?, sino por lo que ocultan. Tras los escándalos de los frailes implicados se escondía precisamente lo que a mí me interesa revelar, que es este tenso debate en el interior de la orden agustina, que eran las tensiones, por un lado, entre criollos y peninsulares, por la hegemonía política y religiosa de la orden, y también por todo el problema que representó para el clero diocesano y sobre todo para los arzobispos imponer su autoridad, una autoridad que estaba menoscabada precisamente por esta hegemonía que las órdenes religiosas ejercían desde el principio. Y realmente, pues esta es un poco la historia que quería explicar. Es decir, que la historia de un fraile corrupto del siglo XVII pues puede aportar no tanto la historia per se de este fraile, sino toda una serie de historias que van alrededor, ¿no?, que son las que nos interesan. Es decir, el problema del clero diocesano, el problema de la escasez de clérigos en un espacio dominado por los frailes y también un espacio periférico donde la corrupción, la codicia y la conflictividad política pues era el pan de cada día. Así que esto es todo y muchísimas gracias.